La muchedumbre que se reunió para ver a Jesús morir y posiblemente presenciar el último milagro antes de morir, que sería zafarse de los clavos que lo tenían atado a la cruz y bajarse por su propio poder. Pero eso no fue lo que sucedió. Al Jesús tomar su último respiro, quedó abandonado en el Gólgota. La muchedumbre, tal vez en medio de su decepción, pensó en sus corazones y en sus mentes: realmente Jesús merecía morir. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Aunque como creyentes de Jesucristo pensemos y creamos que un inocente murió en la cruz y murió una muerte inmerecida, pero por esa muerte nosotros somos redimidos. Pero tomemos un momento para analizar la perspectiva agnóstica, la perspectiva legal, la perspectiva judía y hasta la perspectiva atea de ese tiempo, para analizar qué fue lo que sucedió. Empecemos por el hecho que la gran mayoría de las personas en nuestros tiempos creen y perpetúan la idea de que Jesús fue sentenciado a morir durante la celebración de la Pascua. Pero eso no es correcto. Esta era la segunda sentencia de muerte de Jesús. Porque Herodes el Grande ya lo había sentenciado a morir a una edad temprana de 2 años de edad. Jesús había escapado con sus padres su primera sentencia de muerte, donde posiblemente, si no cientos, miles de niños menores de 2 años de edad murieron. Todo eso fue porque unos hombres de Oriente con intereses políticos vinieron buscando al rey de los judíos que había nacido. En esta ocasión el sentenciado se llamaba Jesús de Nazaret, sentenciado a muerte de cruz por el gobierno romano con el cargo de traición contra el gobierno. Bajo la ley herodiana judaica, fue sentenciado por cometer blasfemia en el templo. Este anarquista, como era visto por muchos, fue sentenciado a muerte por ambos tipos de gobierno, el gobierno religioso y el gobierno político. Y como si fuera poco, la población reunida de tantos pueblos en el mundo que habían venido para celebrar la salvación de los primogénitos en Egipto, ahora estaban sentenciando a muerte al primogénito de María. La población se reunió cerca de la plaza del pueblo para reclamar justicia. Los que unos días lo llamaban rey, ahora decían: nosotros no tenemos otro rey que no sea César. Aún más, pidieron que soltaran a un criminal a cambio de este anarquista. Como evidencia, se reclamaba también que su familia y amistades
decían que este sentenciado había estado en posesión de documentos que falsamente reclamaban darle el linaje de realeza como que venía del linaje de David. Al ser así, eso amenazaba a Herodes y su reino. Y aunque Herodes fuera rey de los judíos, todo el mundo sabía que la descendencia de Herodes no era judía. Y por ende, esto amenazaba su posición como rey de los judíos. El comportamiento de este traidor a la religión del tiempo se agravó más cuando los seguidores de este Jesús de Nazaret y su primo Juan el Bautista comenzaron a llamarlo el Cristo. Comenzaron a llamarlo el Mesías prometido. Es importante recordar que el patrón de conducta de estos revolucionarios ya se veía reflejado cuando su primo fue decapitado, Juan el Bautista, por faltarle el respeto al gobierno, específicamente al rey. Pero ahora Herodes Agripa, el hijo de Herodes el Grande, era quien iba a sentenciar a Jesús a muerte. La evidencia contra Jesús era contundente. Su culpabilidad quedó sellada cuando se envolvió en destruir la legitimidad del intercambio y venta de monedas en el templo de Herodes. Porque tanto el gobierno romano como los líderes judíos, todos se beneficiaban del intercambio de monedas en el templo. De acuerdo con los acusadores, sin ninguna autoridad, este Jesús ofrecía perdón y comunión con Dios a los pecadores. Y esto era un problema. Esto era un problema. Porque eso violaba el monopolio que los sacerdotes del templo tenían a través de la expiación pública y del perdón que le daban a las personas. Especialmente cuando las personas traían una ofrenda, aparte de un animal, si este Jesús se salía con la suya, ya las ofrendas no iban a entrar. Ya los sacrificios no se iban a hacer. La evidencia final estuvo cuando Jesús predijo la destrucción del templo y negó el poder de la autoridad local, reclamando que su autoridad venía de su Padre. Decirle a Roma que estaba dirigida por un gran grupo de narcisistas, que ellos no eran el centro del mundo, requería y demandaba callar esa voz. Y por eso era que Jesús se merecía morir. Pero gloria le damos a Dios, que miles de años antes de su nacimiento, el mismo creador del universo dijo en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero esta promesa no se quedó ahí. Porque gracias le damos a Dios que para mantener su promesa predijo cómo era que Jesús iba a morir casi 1000 años antes de Jesús nacer. Y eso lo vemos en Salmos capítulo 22, versículo 16, cuando dice: mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Él lo puede todo. Para Él no hay obstáculos. Pero Dios probó esto cuando inspiró al profeta Isaías
a escribir casi 900 años antes del nacimiento de Jesús las siguientes palabras en Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero la mayor profecía que nos une como iglesia es que por fe hemos creído que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Y que Dios, el Padre, le dio victoria a Jesús en el tercer día, donde ni el Hades ni la muerte lo pudieron sujetar. Aleluya. Salmo 16:10 dice: porque no me dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que de acuerdo con los hombres, Jesús merecía morir. Pero de acuerdo con el plan divino de Dios, establecido miles de años antes que los mismos personajes envueltos que sentenciaron a Jesús a su muerte, ya Dios había establecido no que Jesús se merecía morir, es que Jesús tenía que morir. No para complacer a un pueblo y a sus líderes, sino para salvar a la humanidad entera. Oigan bien esto. El Dios inmortal tuvo que venir a morir por los mortales, para que a través de su muerte temporera, los mortales temporeros pudieran volverse inmortales como su Dios. Él dejó su trono de gloria y su eternidad para que tú puedas tener vida eterna. Y por eso celebramos su resurrección. Porque Él dijo en Juan 14, 2, 3, y esta es la promesa que nos ata a Dios. La promesa de que Él volverá. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y es por esa promesa que Jesús tenía que morir.